Conversando con Espíritu, donde se habla desde el corazón. Con Lula Reyes. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos. Soy su servidora Lula Reyes y me da mucho gusto recibirlos aquí en este programa Conversando con Espíritu, a través del canal de la Diócesis de Aguascalientes y el canal de Correo Diocesano. Hoy tenemos un tema muy bonito, los templos de Aguascalientes o algunos de los templos de Aguascalientes. Y hemos invitado para que nos acompañe en este tema al señor José Ciro Báez Guerrero. Él es historiador e investigador. Don Ciro, bienvenido, qué gusto tenerlo aquí. No, muchas gracias por la invitación. Y sí, un tema muy interesante, como comenta usted, que a pesar de que se ha estudiado tanto de los templos, queda mucho por hacer. Todavía mucho por conocer, sí, ¿verdad? Porque cada templo tiene su historia, sí. Tiene su historia, leyendas, consejos, mucho todavía, sobre todo leyendas. Sí, bueno, vamos a hablar al menos un poco de cómo se ha ido desarrollando esto, porque pues hace ya mucho tiempo que empezaron a surgir los templos aquí en Aguascalientes, y si nuestra diócesis, en especial la capital de Aguascalientes, tiene hermosos templos que destacan no solo por su arquitectura, también cuentan con anécdotas, como dice don Ciro, con historias interesantes. Y bueno, pues vamos a empezar por la principal, don Ciro, que es la Catedral de Aguascalientes. Así es. Bueno, aquí yo quisiera comentar que aquellos primeros pobladores que llegaron a Aguascalientes en 1575, que es la fecha oficial de cuando se funda Aguascalientes, aquellos pobladores que llegaron de Santa María de los Lagos aquí a Aguascalientes tuvieron seguramente la inquietud de tener un templo, una capilla primeramente, donde cumplir con sus deberes religiosos. Y es como surge una capilla a un costado de la plaza, porque cuando se forma una ciudad hay una plaza, y alrededor de la plaza están las autoridades, los vecinos principales y su templo, que empieza siendo una capilla. En el caso de nuestra catedral, empezó siendo una capilla, por aquellos años de 1575, poco después, hacen una capilla muy modesta de adobe. El padre Corpus en su libro nos muestra una fotografía de una capilla de adobe que encontró por ahí en un poblado, y lo pone como algo parecido a lo que se hizo aquí en Aguascalientes por aquellos años. Con el tiempo pues va creciendo, y es en el siglo XVIII cuando se empieza a formar nuestra catedral, en 1704, y se termina en 1738. Pero aquí hay que también recordar que cuando se hace un templo, hay personas, benefactores, que aportan dinero. Puede ser el mismo párroco, alguno de los padres, o alguna familia de dinero, ¿verdad? En el caso de aquí de Aguascalientes, había un padre, que era el párroco, que se apellidaba Largategui, un párroco que hizo varias obras aquí en Aguascalientes, mientras estuvo aquí como párroco. Entonces, él hizo la catedral, no la empezó, pero la terminó, o le dio un buen avance, porque hay que tener en cuenta también que los templos llevan años para terminarlos. Sí, se empieza, o lo empieza una persona y lo termina otra. A veces es difícil que lo empieza lo termine. Sí. Es el caso de la catedral. Sí, pues se llevó varios años justamente en su construcción, pero bueno, valió la pena, ¿verdad? Claro, 1704 a 1738. Y la torre norte, que fue la que tenía, se hizo pocos años después. Una catedral hermosa que, por cierto, es la sede de nuestra diócesis, la diócesis de Aguascalientes, que no solamente abarca la ciudad de Aguascalientes, sino varias comunidades de Zacatecas y de Jalisco. Claro, sí es. Y está celebrando con un jubileo, además, los 125 años de nuestra diócesis. Y bueno, pues es como decimos la principal, ¿verdad? La Catedral Basílica de Nuestra Señora de la Asunción, dedicada justamente a nuestra patrona, la Virgen de la Asunción. Sí. A veces hay la duda de que se funda Aguascalientes si es de la Ascensión o de la Asunción, pero lo más aceptado es que es de la Asunción. Nuestra Señora de la Asunción de las Aguas Calientes, y de las Aguas Calientes que tiene que ver con la fundación de la ciudad también. Aquellos pobladores que llegaron siempre buscan una fuente de agua, aparte de las tierras buenas para cultivar el agua también, y lo encontraron en unas aguas que tenían la temperatura un poco alta, que estaba al oriente de la ciudad, que vienen siendo los baños del Ojo Caliente, bueno, los manantiales del Ojo Caliente, y es donde toma el nombre de Aguas Calientes, que primero era de las Aguas Calientes, luego se juntó Aguas Calientes. Sí, era separado, ¿verdad? Aguas Calientes. Y bueno, pues en el caso de la catedral, como decimos, tiene una hermosísima imagen y una fachada
estilo barroco salomónico, ¿verdad? Y están las esculturas en la fachada, las esculturas de los 4 padres de la iglesia, ¿verdad? Ellos representan el catolicismo en Oriente y en Occidente. Son las estatuas, las esculturas que vemos en la fachada. Sí, todas están por ahí. Bueno, la catedral, le comentaba que ya se hizo una torre, la primera torre. Sí. Después, como 2 décadas después de que se terminó el templo. Pero hubo una segunda torre que no la tenía. Esa segunda torre, que es donde está el reloj, lo hicieron hasta los años 40. Se terminó en 1946. Ya en tiempos muy recientes, ¿verdad? Sí, muy recientes. Por eso, si nos fijamos, el color de la cantera es más clara. La torre que tiene el reloj, la cantera es más clara que el del otro lado. Es más oscura por el tiempo que tiene, ¿verdad? Que es más antigua. Es un detalle también que parece interesante. A veces la gente se pregunta, oye, ¿por qué está más clara la cantera de esta torre? Pues porque es más nueva, ¿verdad? Los muy observadores, sí, ¿verdad? Claro. Además resulta muy hermoso, muy interesante ver nuestra catedral. Y además también hay otros datos, don Ciro. Bueno, usted habla ahorita del libro del Padre Corpus, ¿verdad? Sí. Se llama La Catedral y su Cabildo. Seguramente muy interesante el libro. Es donde vienen todos estos datos, ¿verdad? Y nos habla también de que el altar fue donado de un mármol muy bonito, mármol de Carrara, por el que era gobernador Felipe Nieto, ¿verdad? Sí, él lo donó. Felipe Nieto era hacendado y era empresario. Él donó el ciprés, que se le llama, ¿no? Que es la parte donde está la imagen de la Virgen. Sí. Esa parte circular, que es de mármol, él lo donó, don Felipe Nieto. Que luego era una familia de recursos económicos. Y hablando de donaciones, la capilla que está a la izquierda también fue una donación de la familia Sagredo. Y es una capilla muy bonita, la de la izquierda. Sí. Y algunos de ellos están ahí sepultados, de los Sagredo. Si entramos a la capilla del lado izquierdo, están las lápidas de ellos ahí. Ah, muy bien. Como benefactores también, ¿verdad? Claro. Y también ahí están los restos de los obispos que han sido de nuestra diócesis. Sí, están atrás del altar. Del ciprés. Perdón. Los obispos están sepultados también en catedral. Algunos de ellos están atrás del altar. Y otros están en una capilla que está a un costado del templo. Donde está el atrio, del lado izquierdo, hay una capillita. Ahí están unos obispos más recientes todavía. De los que tuvieron su función como obispos más recientemente. Sí. Y bueno, pues entonces la catedral tiene muchas cosas de qué hablar, pero don Ciro, también hay otros templos, por ejemplo del Sagrado Corazón, un templo también ubicado cerca de lo que se llama como el Jardín del Mariachi, ¿verdad? El Jardín de Zaragoza. ¿Qué es el Jardín de Zaragoza? Y también de muy hermosa arquitectura, pero también tiene una historia interesante. Claro, fíjese que ese templo a mí me gusta mucho porque es de mi barrio. Yo soy del barrio de Zaragoza, que antiguamente era el barrio del Tacuche. Que el Tacuche tiene que ver con los sastres. Yo creo que seguramente va por algunos sastres por ahí. De ahí tomé el nombre original, barrio del Tacuche. Después le ponen barrio de Zaragoza, por Ignacio Zaragoza, ¿verdad? Y el jardín, su nombre es Jardín de Zaragoza. Y ahí cerquita del jardín está el templo del Sagrado Corazón. Un templo muy interesante, no nada más por el templo, por el personaje que lo hizo. Un personaje muy querido aquí en Aguascalientes, que era el padre José Ezequiel Femat. Padre Femat, feliz memoria. Sí, muy querido. Él estaba, a principios de los años 40, por 1943, él estaba en San Felipe. En ese tiempo estaban haciendo el templo de San Felipe, que está en la colonia Altavista. Y él estaba ahí, al cargo de la construcción. Cuando le dan el encargo de irse al Sagrado Corazón, que ya tenía algunas construcciones por ahí muy, como cimientos, algo así. Y lo mandan para allá. Y la gente de San Felipe, los pobladores, pues les dio tristeza que se fueran, porque lo querían mucho. Sí. Entonces va para allá y él le dio mucho impulso a la construcción del templo. Él era muy frecuente verlo por las calles con su morralito. Morralito creo que era de hule o de piel, algo así. Y andaba en las cantinas, en el rastro, en el mercado, en los mesones, donde quiera se metía. Porque aquí es importante mencionar que la calle 5 de Mayo es una calle de mucho trajín, históricamente, porque era parte del Camino Real. La José María Chávez y la 5 de Mayo, por ahí pasaba el Camino Real. De tal forma que podemos decir que la 5 de Mayo y José María Chávez era el Camino Real. Entonces ahí había mucho trajín, había comercio, había fondas, había cantinas, había alimentos, lugares donde vendían alimentos, mesones, los mesones que dieron mucha vida aquí a Aguascalientes.
los mesones donde llegaban los arrieros con sus recuas, carretas, cargos de mercancía, a venderlo aquí, su producto. Se iban de aquí con otro producto a venderlo en otros lados. Y eso le dio mucha vida a la calle 5 de Mayo y José María Chávez. Bueno, en ese lugar, pero también es importante que le decía cantinas, pero por ahí estuvo la zona de tolerancia, ahí cerquitas del templo. Y lo menciono porque también la gente de ahí, trabajadores, las mujeres, también apoyaron al templo. Bueno, todos. Sí, porque el padre Femat anduvo en cantinas, le decía, pero también iba a la zona de tolerancia, a las cantinas de por allá, a los prostíbulos. Llegaba con su morralito y ahora échenle. No se estén emborrachando, échale. Porque el padre Femat era muy dado a las bromas, muy bromista. Entonces llegaba yo a la zona de tolerancia y era muy apreciado el padre también, donde quiera era apreciado. Sí. Llegaba y le cooperaban ahí. Y también andaba en el rastro cuando llegaba, órale, échale, diciendo palabrotas fuertes. Ándale. Y en las cantinas igual, órale, no estén emborrachando, échale aquí para mi templo. Y la gente cooperaba. A pesar de todo eso, tuvo algunos contratiempos, alguno que lo golpeó o que hasta lo amenazaron de muerte, ¿verdad? Pero de todos modos el padre era muy querido, donde quiera era muy querido. Entonces el padre Femat, a él se debe la construcción del templo del Sagrado Corazón, que llega en 1943, le da mucho impulso a la construcción hasta que lo termina en los años 50. Y él fue el primer párroco del templo del Sagrado Corazón. Muy merecido, ¿verdad? Claro, porque él trabajó mucho para hacer este hermoso templo que seguramente ustedes han de ubicar aquí en el centro histórico de Aguascalientes. Pero tenemos muchos templos también ahí alrededor, por ejemplo, el templo de San Marcos, que lo edificaron lo que fue el templo, bueno, más bien era el pueblo de indios. Pueblo de indios, sí. Es donde está justamente las instalaciones del canal diocesano, ¿no? Sí, aquí estamos en el barrio de San Marcos. El barrio de San Marcos. Sí, es cierto lo que menciona. El barrio de San Marcos empezó como un pueblo de indios a principios del siglo XVII. Algunos dicen que en 1604, otros que en 1620. Pero sí, lo que sí es muy cierto es que es a principios del siglo XVII o de 1600, ¿no? Como pueblo de indios. Entonces, muchos de ellos se dedicaban a la agricultura, a la alfarería, a las artesanías. Y ahí es donde se forma el templo, donde surge el templo de San Marcos. El templo de San Marcos, como muchos templos, también empezó como una capilla. Por cierto, el Sagrado Corazón también tuvo su capilla. El Sagrado Corazón tuvo una capilla y tuvo un hospital. Y aquí, ya que regresó al templo del Sagrado Corazón, creo que es importante mencionar que en ese hospital que estuvo ahí donde está el templo, muchos heridos que trajeron aquí a Aguascalientes por la toma de Zacatecas en 1914, ahí los atendieron en ese hospital. Antes de que fuera el templo, estaba la capilla y estaba el hospital. Entonces ahí los atendieron, los trajeron aquí a Aguascalientes y aquí una parte de los atendieron. Entonces, regresando a San Marcos, San Marcos también surge pues por necesidades del medio poblado, que buscan su lugar donde cumplir con sus deberes religiosos. Y surge también la iniciativa de la población, pero apoyados por los padres, algún padre, ¿verdad? Que le mencionaba, siempre hay algún benefactor. En este caso, el párroco Larreategui, que le mencionaba en el caso de Catedral, él apoyó por el templo de San Marcos. Lo impulsó mucho, que tampoco lo empezó ni lo terminó, pero sí impulsó mucho su construcción. De tal forma que es un templo que es una belleza también y da nombre al barrio de San Marcos. Porque muchos templos, o algunos templos, aparte de ser el templo de la comunidad, da nombre al barrio. El caso de algunos templos, el caso de San Marcos, Guadalupe, el Encino, la Purísima. La imagen que se venera ahí, o el templo, le da nombre al barrio también, que es también algo interesante, ¿verdad? Y en el caso de San Marcos también le da nombre a la feria, ¿verdad? A la feria tan famosa que pues la gente nos conoce incluso de forma internacional, porque es muy conocida. La feria. Sí, y la feria, yo soy de la idea de que la feria nació en el barrio de San Marcos. No por nada es el nombre de Feria de San Marcos. Sí. Hay la versión de que nació en el Parián, que en 1828 se hizo el Parián para una feria, pero era una feria comercial, ahí para que vendieran sus productos a algunas personas, comerciantes que venían de fuera. Ahí se ponían, y era en noviembre. Entonces la feria del Parián era en noviembre y era una feria comercial para venta de productos. El caso de San Marcos es una feria religiosa para venerar al santo patrono del barrio, primeramente del pueblo y luego del barrio.
por eso es el 25 de abril, día del evangelista San Marcos. San Marcos, ¿verdad? muy cierto, que es evangelista. Y a un lado también, don Silvio, está la capilla de la Virgen del Pueblito, a un lado de la parroquia, del templo, sí, pues. Así es, está la Virgen del Pueblito y el nombre oficial del templo es de la Virgen del Carmen, ¿verdad? Aunque la gente le sigue llamando San Marcos, ya sea por la feria, sobre todo por la feria, pero es de la Virgen del Carmen, ¿verdad? Sí, de hecho la imagen de la Virgen del Carmen está en el altar principal, y arriba en otro nicho está el evangelista San Marcos. Y bueno, pues también hablamos de otros templos que hay, por ejemplo el templo de San Diego, es otro de los templos antiguos y muy bellos además. Sí, el templo de San Diego para mi gusto es el más antiguo de Aguascalientes, porque sí dice catedral, pero catedral empezó como una capilla, como ya comentamos, ¿no? Si esa capilla se hubiera conservado, sería la más antigua. Y catedral, como ya comenté, es del siglo XVIII. Y el templo de San Diego es un siglo antes, el siglo XVII. Se hace en el siglo XVII, y también aquí hay unas personas, benefactores, familia de recursos, que apoyaron para que se hiciera el templo, que eran los Rincón. Primeramente don Agustín Rincón, que fue el que buscó que se hiciera un convento. Porque hay que tener en cuenta que San Diego tenía su convento. Sí. Se hizo don Agustín Rincón puso los recursos económicos para hacer el templo y el convento. Se conocía como convento de San Diego, por el San Diego. Se hace el templo, pero don Agustín murió antes de empezar la obra, pero le dejó a su hermano don Pedro. Pero dejó a su hermano don Pedro Rincón también, y él continuó con la obra. Con los recursos que había dejado su hermano Agustín, continuó con la obra del convento del templo, que es uno de los templos más bonitos y el más antiguo también aquí de Aguascalientes, y está casi como se hizo en aquel tiempo, con algunas modificaciones, ¿verdad? Porque muchos templos, o la mayoría, han tenido algunas adecuaciones, modificaciones. Sí. Es difícil que un templo se conserve tal como se hizo inicialmente. Entonces, el caso de San Diego también ha tenido algunas modificaciones, porque algunos templos empiezan con una sola nave en forma de cruz latina y con una nave nomás, que es la parte principal del templo, la entrada es la nave principal, y después se les hacen naves laterales a los lados. San Diego también pasó con eso. Bueno, catedral empezó con una sola nave, con el tiempo se le hicieron las naves laterales, que los hizo Refugio Reyes ya a principios del siglo XX, ¿verdad? Uy, sí, además hablar de Refugio Reyes es hablar también pues vino a hermosear nuestra ciudad, ¿verdad? Con esas bellas construcciones. Y en el caso de San Diego, pues sin duda que también llama la atención el hermoso camarín de la Virgen. Hay túneles, hay catacumbas, de hecho. Sí, como comentábamos al principio, muchos de esos templos, aparte de su historia, tenían sus leyendas. Sí. Y parte de las leyendas son los túneles que hay por ahí, que mucha gente dice que los ha visto. Yo sé que no los túneles, porque hay quien dice que no existen, que no es cierto que no existen. Yo sí creo que existen. Yo he platicado con mucha gente, platicé con gente ya muy grande que estudió en la prepa, porque hay que recordar que lo que fue el convento, con el tiempo fue la prepa, o el Instituto Literario, primeramente. Sí, donde hoy está el Museo de la Muerte. El Museo de la Muerte, que es una finca muy bonita. Sí. Porque el museo, pues, es todo lo que está en esa acera, junto a lo que era la escuela Miguel Alemán, que está a un lado, que tiene unas columnas de cantera. También es parte del museo. Pero la parte principal está en lo que era el convento de San Diego, que con el tiempo fue la prepa. La preparatoria, que es el antecedente de la universidad. Entonces ahí yo platiqué con gente que estudió en esa prepa, en ese edificio, y se me platican que ellos vieron los túneles. Se bajaron a verlos, veían cómo estaba, y también llegaron a entrar a San Diego por los túneles. ¿A través de los túneles? Sí. Entonces es gente de fiar, ¿verdad? Que sí lo recorrió. Entonces esos túneles están muy relacionados, aparte de las iglesias, con personajes de leyenda como Juan Chávez, que yo sí creo que... El bandolero, ¿verdad? Bandolero Juan Chávez, sí. Que era de Peñuelas, nació en Peñuelas, era hijo del dueño de Peñuelas, don Juan Dávalos era su papá, pero fue hijo natural, o sea, fue hijo no deseado. Su papá tuvo a Juan Chávez con una empleada doméstica de ahí, que se apellidaba Chávez, Ignacia Chávez. Entonces, se apellidaba Chávez, y don Juan Dávalos no lo reconoció. Pero sí tuvo su mamá y tomó el apellido de la mamá, Juan Chávez. Aunque don Juan Dávalos tuvo otro hijo, que era Romualdo Dávalos. Él sí tuvo
cierto acercamiento con su medio hermano Juan Chávez, el bandolero, que también tiene su parte de leyenda con los túneles. Bueno, entonces sí, muchos de esos templos están relacionados con los túneles, que a veces esos túneles son como vía de escape, para irse de un lado a otro. Por eso los túneles van a templos antiguos, de un templo a otro, pero también a casas principales, casas muy grandes en aquel tiempo, muy importantes. Entonces era como vía de escape, y fue para eso principalmente los túneles, que tienen su leyenda. Y si relaciona con Juan Chávez, pues se habla de tesoros. ¿Sí? Tesoros ocultos por ahí en alguno de los túneles, que llegan hasta el Cerro de los Gallos o al Picacho, que es posible, ¿no? Muchos de esos túneles no se sabe quién los hizo, ¿eh? Entonces también es parte de la leyenda quién los hizo, la incógnita quién los hizo. Pues sí, y la incógnita dice don Ciro, pero pues seguramente nos vamos a quedar también con nosotros con la incógnita de otros templos, don Ciro, porque bueno, el tiempo dedicado a este programa pues se nos está agotando. Hay más templos como el del Señor del Encino y su Cristo Negro hermoso, el Señor de la Salud, el templo de San Antonio, de los más bonitos, ¿verdad? Sí. El templo de San José, donde funcionó el primer hospital que hubo en Aguascalientes, que era atendido por los juaninos. En fin, pero me gustaría pedirle a don Ciro que en otra ocasión nos hablara de ellos. Claro, sí, cómo no. Se nos fue el tiempo, ¿verdad? Como comentamos, y que se va platicando de esto, se va rápido el tiempo. Pero cuando gusten, aquí estamos. Muy bien, pues ahora solo me resta agradecerle, don Ciro, que haya estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias por venir aquí. Gracias por la invitación, fue una plática muy agradable. Y espero que se me haya entendido porque ando medio mal de la voz. Claro que sí, muchísimas gracias. Y a ustedes muchísimas gracias por estar con nosotros. No se pierda la próxima, vamos a darle una continuación a este tema. Gracias, hasta la próxima.